Hola, mi nombre es Salvador Montesinos Oltra, soy profesor del área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia y en este breve vídeo les voy a explicar de forma sintética lo que son los aspectos básicos de la fiscalidad del trabajo autónomo. Comenzaré con una breve introducción en la que presento la panorámica general de las obligaciones tributarias del trabajo autónomo, del trabajador autónomo, teniendo en cuenta que la primera obligación es dar de alta en el momento de la creación de la empresa, dar de alta la actividad en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, que es una obligación que en su caso queda absorbida si se hace la tramitación de la creación de la empresa mediante el denominado documento único electrónico. A continuación, resaltado en negro, tenemos lo que son los dos principales impuestos que afectan a la actividad económica. Podríamos hablar de otros, como el impuesto sobre actividades económicas, donde no obstante las personas físicas están exentas en todo caso. Pero bueno, estos dos impuestos son el impuesto sobre la renta correspondiente y el impuesto sobre el valor añadido, que aunque es un impuesto que grava el consumo, es aplicado por los empresarios en las ventas de bienes y servicios, con la obligación de repercutir el gravamen hasta que esté soportado por el consumidor final. En estos dos impuestos son en los que me centraré posteriormente. Simplemente destacar en este momento que, como luego comentaré, en cuanto a la imposición sobre la renta, bueno, pues existen dos alternativas, que es en función de la forma jurídica de la empresa, es decir, en función de que el empresario se constituya en trabajador autónomo en sentido estricto o empresario individual, tributarán las rentas de la actividad por el IRPF, y en cambio si adopta forma societaria, como puede ser, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, el impuesto que se aplicará en primera instancia sobre la renta de la actividad es el impuesto sobre sociedades. Además de esto, hay que tener en cuenta que empresarios y profesionales pueden estar obligados a realizar distintas obligaciones de carácter formal, de presentar declaraciones sin ingreso, que pueden ser declaraciones informativas, y además de esto, bueno, pues también hay otras obligaciones formales como el deber de facturación, que se aplica con carácter general a todos los empresarios y profesionales, sin perjuicio de las excepciones que luego comentaremos, significativas en el caso del trabajo autónomo. Y por último, hay que tener en cuenta que los titulares de actividades económicas también tienen obligación de realizar pagos a cuenta. Pagos a cuenta de su propio impuesto sobre la renta, sea el IRPF o sea el impuesto sobre sociedades, es decir, pagos fraccionados con carácter trimestral normalmente, y también pagos a cuenta sobre aquellas rentas que abonen a terceros a cuenta de su correspondiente impuesto sobre la renta, es decir, retenciones o ingresos a cuenta. Por tanto, como vemos, un conjunto bastante nutrido de obligaciones que, como vamos a ver, en función de los distintos regímenes aplicables, pueden ser más o menos livianas, como luego veremos. Bien, pasamos ya a comentar la imposición sobre la renta. Comenzando por una idea que ya he apuntado, y es que el emprendedor individual, cuando crea su empresa, tiene la posibilidad de darle una personalidad jurídica distinta a través de una sociedad mercantil de carácter unipersonal, en cuyo caso, como he dicho, la renta tributará por el impuesto sobre sociedades. Hay que tener en cuenta, no obstante, que desde el punto de vista fiscal esta es una alternativa que no siempre va a resultar más ventajosa, por mucho que, como se aprecia en la diapositiva, en el impuesto sobre sociedades la renta tributa actualmente al 23% cuando se trata de empresas cuyo volumen de negocio, la cifra de negocio, no supera el 1.000.000 de euros. En cambio, el IRPF es un impuesto progresivo, pero esto no necesariamente es una desventaja si tenemos en cuenta que, como se señala ahí, hasta una base liquidable general, que es donde se integran los rendimientos de actividades económicas en el IRPF, no se alcanzaría un tipo medio de gravamen equiparable al tipo de gravamen proporcional que se aplica en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, en cada caso y en función del volumen de ingresos, o mejor dicho, de los beneficios previstos, puede convenir una fórmula u otra. Normalmente, como vamos a ver, para los pequeños empresarios autónomos es más conveniente la tributación en el IRPF. Entre otras cosas, porque como se ve en esta diapositiva, en IRPF los rendimientos de actividades económicas pueden acogerse a distintos regímenes de determinación del rendimiento
y principalmente, como vamos a ver en algunos casos, al denominado régimen de estimación objetiva, más conocido como régimen de módulos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que este régimen de estimación objetiva, donde se tributa por el sistema de módulos o en su caso por coeficientes de rendimiento, solo resulta aplicable a determinadas actividades económicas que se contemplan en la anual orden ministerial que desarrolla este régimen y un régimen del impuesto sobre el valor añadido al que me referiré después, que es el régimen especial simplificado. Y por tanto no cualquier trabajador autónomo sujeto al IRPF por su actividad económica puede acogerse a este régimen. Además hay que tener en cuenta que hay una serie de requisitos. En general, o el requisito más general, es que el importe de los ingresos de la actividad no exceda en el año anterior de 250.000 euros en la actualidad. Hay otros requisitos adicionales que aparecen en la diapositiva siguiente, que yo dejo aquí también a efectos puramente informativos, porque no hay tiempo para explicarlo con detalle, y luego hay que tener en cuenta que también hay una serie de reglas de incompatibilidad que se aplican cuando, por ejemplo, pues se inicia una segunda o ulterior actividad que no está incluida en el régimen de estimación objetiva. En cuanto a las ventajas que tiene este régimen, además de que normalmente va a suponer una tributación, como luego veremos rápidamente, una tributación inferior a la que correspondería en caso de aplicar alguno de los otros que aparecen abajo, el de estimación directa en la modalidad simplificada o en la modalidad normal, pues hay que tener en cuenta que las obligaciones formales en este régimen son mucho más livianas. Básicamente, como aparece en la columna de la derecha, en este régimen pues solo hay que conservar justificantes de los módulos correspondientes de la actividad. Si se determina el rendimiento a partir de ingresos por coeficientes de rendimiento, pues hay que llevar un libro registro de ingresos, y si se deduce amortización hay que llevar un libro de bienes de inversión. Y luego hay que conservar también las facturas expedidas y recibidas, aunque dentro de este régimen el empresario que estará bien en el régimen de en el IVA, en el régimen especial simplificado, o en el régimen de estimación simplificada, en el régimen de la agricultura, la ganadería y la pesca, o en el régimen especial del recargo de equivalencia, normalmente no va a tener obligación de expedir facturas por las operaciones de venta. En segundo lugar tenemos la estimación directa simplificada, que es aplicable por cualquier empresario, sujeto contribuyente del IRPF por sus rentas de actividad económica, empresarial o profesional, pero siempre que el importe neto de la cifra de negocio del conjunto de sus actividades no supere los 600.000 euros, y también sin perjuicio de las reglas de incompatibilidad con la modalidad normal de la estimación directa y de la posibilidad de renunciar a este régimen. En este caso, las cargas fiscales van a ser un poco mayores desde el punto de vista formal, puesto que hay que llevar no contabilidad, pero sí unos libros registro a efectos fiscales sobre ingresos, libro registro de gastos, libro registro de bienes de inversión y, en el caso de las actividades profesionales, pues un libro de provisiones de fondos y suplidos. Y por último tenemos la estimación directa normal, que es aplicable por cualquier trabajador autónomo, empresario o profesional individual contribuyente del IRPF. No hay requisitos, es decir, independientemente del volumen de negocio, del tipo de actividad que sea. Claro, la contrapartida es que en este régimen, si estamos hablando de una actividad mercantil, hay que llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio y a la normativa de desarrollo, el Plan General Contable, etcétera, y en otro caso, bueno, pues hay que llevar libros cuando no se trata de actividades mercantiles, como pueden ser actividades agrícolas, pues hay que llevar también una serie de libros registro a efectos fiscales, más sencillos en cualquier caso que la contabilidad mercantil. En esta diapositiva, que no voy a explicar con detalle, se desarrolla todo lo que son los requisitos, el ámbito de aplicación, los requisitos, las normas de exclusión, de incompatibilidad y de renuncia aplicables a cada uno de esos regímenes. Simplemente señalaré que bueno, pues un empresario, en primer lugar, cuando va a iniciar la actividad, lo que tiene que tener en cuenta es si está incluido o no en la orden de módulos, porque si está incluido en la orden de módulos y cumple los restantes requisitos y no quiere aplicar este régimen, deberá renunciar al mismo. Y lo mismo ocurrirá en el caso de la estimación directa simplificada. Si resulta aplicable, se aplicará salvo renuncia. En definitiva, lo que podemos concluir es que la normativa del IRPF muestra cierta preferencia por aplicar el régimen más simple, estimación objetiva, estimación directa simplificada, estimación directa normal, por ese orden, salvo que se renuncie al mismo si se cumplen los requisitos.
Simplemente para que se vea cómo funciona el régimen de estimación objetiva en la modalidad de módulos, pues la determinación del rendimiento se realiza a partir de estos cuadros de módulos que se especifican en la orden para cada una de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación, y donde podemos observar que la determinación del rendimiento no se hace por la diferencia entre ingresos y gastos de la actividad, que es lo que ocurre en estimación directa, sea simplificada o normal, sino multiplicando el número de unidades de cada módulo por el rendimiento por unidad de módulo que se contempla en estos cuadritos. Luego el procedimiento de cálculo es un poco más complejo porque, por ejemplo, se pueden practicar determinadas minoraciones en función del capital, es decir, de los bienes de inversión por amortización o de las personas que se tengan contratadas en la actividad, etcétera. Pero para concluir con esta parte de IRPF, pues en esta diapositiva podemos apreciar la diferencia que existe entre lo que es tributar en estimación directa por el rendimiento efectivo, sea estimación directa normal o simplificada, y tributar por estimación objetiva, donde vemos que si el rendimiento efectivo fluctúa, manteniendo los mismos factores de producción, es decir, los mismos módulos, el régimen de estimación objetiva lo que hace es determinar, podríamos decir, un rendimiento medio o presunto que puede ser efectivamente mayor que el rendimiento efectivo, pero que normalmente va a ser inferior al rendimiento efectivo, sin que además esa diferencia llamada renta fiscal, es decir, la diferencia entre el rendimiento de módulos y el rendimiento efectivo de la actividad por la diferencia entre ingresos y gastos, el beneficio real de la actividad, pueda sujetarse a gravamen y sin perjuicio de algo que no voy a explicar, pero que es la posibilidad de que la Administración entendiera que esa renta fiscal no obedece a esa diferencia entre el rendimiento efectivo y el rendimiento de módulos, sino simplemente pues, a una actividad, digamos, fraudulenta, en cuyo caso podría aplicar ese régimen que aparece mencionado ahí de las ganancias de patrimonio no justificadas. En estas diapositivas pues presento una serie de datos extraídos del análisis estadístico del IRPF de 2021, donde podemos apreciar en primer lugar cómo más de 3 millones de declarantes declaran rendimientos de actividades económicas, lo que nos indica en definitiva pues, que efectivamente los trabajadores y trabajadoras autónomas pues tienen preferencia por la aplicación del IRPF, en definitiva por tributar como empresarios o profesionales individuales. Y luego también aparecen pues los datos de declarantes por cada una de las modalidades de tributación que hemos visto, determinación del rendimiento. La gran mayoría está en estimación directa normal y simplificada, pero vemos como un número significativo de declarantes pues están acogidos a la estimación objetiva, bastantes más en titulares de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, no tantos en el resto de actividades, pero aún así pues es una cifra significativa. Aquí podemos apreciar también el rendimiento medio declarado según el régimen y vemos que bueno, pues, son rendimientos netos, beneficios en definitiva que tributan por el IRPF, bastante bajos, incluso en estimación directa el rendimiento medio, pues como se puede apreciar, es de 16.752 euros, en actividades agrícolas es seguramente debido al fenómeno, ¿no?, de los pequeños agricultores que existen en nuestro país, 3.392 euros de media, y en estimación objetiva 10.000, y en total, es decir, la media total son 12.547 euros de rendimiento neto declarado. Y por último, en esta gráfica lo que vemos es que la mayoría de los contribuyentes del IRPF que declaran rendimientos de actividades económicas pues no alcanza un rendimiento superior a 60.000 euros. El grueso de los contribuyentes declaran rendimientos de actividad económica por un importe inferior. Bien, por último vamos a dar unas pocas pinceladas sobre lo que es el régimen aplicable en el IVA. En el IVA hay que tener en cuenta que también hay distintos regímenes especiales aplicables precisamente a personas físicas, es decir, a trabajadores autónomos y trabajadoras autónomas, que son los que aparecen ahí: el régimen especial del recargo de equivalencia, el régimen especial de la agricultura, la ganadería y la pesca y el régimen especial simplificado.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos regímenes, excepto el de recargo de equivalencia, son de aplicación voluntaria, opcional, de manera que con carácter general pues cualquier trabajador autónomo puede optar por el régimen general, que tiene la ventaja de que bueno, pues, hay que declarar todo el IVA repercutido, pero también es deducible todo el IVA soportado, sin entrar ahora en matices sobre, en fin, cuestiones ya más particulares como la regla de prorrata, etc. Pero claro, el régimen general comporta toda una serie también de cargas administrativas, de cumplimiento, de presentación de declaraciones trimestrales o incluso mensuales, si se acoge el empresario al régimen de devolución inmediata. Y bueno, hay también una serie de obligaciones de presentar declaraciones, actualmente de una forma incluso telemática a través del sistema de información inmediata, eso sí. Hay que llevar libros registros, salvo que se opte por este sistema de llevanza inmediata, hay que emitir factura por todas las operaciones que se realicen, etc. Con lo cual, pues el trabajador autónomo tiene que tomar muy en cuenta la posibilidad de aplicar estos otros regímenes especiales que aparecen en la parte de arriba de la diapositiva. El régimen especial del recargo de equivalencia, bueno, pues es un régimen aplicable obligatoriamente a los comerciantes minoristas, aplicable solo a personas físicas, no a personas jurídicas, por lo que aquí nos interesa, y en general pues no comporta obligación de facturar, salvo en alguna pequeña excepción, no vamos a entrar en detalles, no comporta obligación de presentar las declaraciones trimestrales del IVA, ni la declaración resumen anual, ni de presentar declaraciones informativas, pero tiene como contrapartida que no se puede deducir el IVA soportado. Además, los comerciantes que están en este régimen pues tienen que soportar en sus adquisiciones de sus proveedores no solo la repercusión del IVA, sino también la repercusión del llamado recargo de equivalencia. Pero, insisto, en cualquier caso este régimen es de aplicación obligatoria y bueno, supone prácticamente que el comerciante minorista, persona física, queda liberado de prácticamente todas sus obligaciones relativas al impuesto. Algo similar ocurre en el caso del régimen especial de la ganadería, la agricultura y la pesca, solo aplicable evidentemente a actividades de esta naturaleza que se incluyen en el régimen especial y siempre que el volumen de negocio pues tampoco supere un importe de 250.000 euros. Este es un régimen voluntario, por tanto es renunciable, se puede aplicar el régimen general. En general también supone que no existe obligación de expedir facturas, ni de presentar las declaraciones del impuesto, ni las declaraciones informativas ligadas normalmente a la actividad económica, y de nuevo pues tiene el inconveniente, entre comillas, de que no cabe deducir el IVA soportado. Si bien esto es compensado en este régimen por el comprador de los productos agrícolas, etcétera, mediante el pago al agricultor o al titular de la actividad en general de una compensación a tanto alzado. Y por último tenemos el régimen especial simplificado, que es un régimen que está totalmente coordinado con el régimen de estimación objetiva en el IRPF, es decir, si se aplica uno tiene que aplicarse el otro obligatoriamente. Este, como ya hemos visto, ocurre con el régimen de estimación objetiva, solo es aplicable a determinadas actividades que están incluidas en el artículo 1 de la orden ministerial a la que antes hacía mención, y bueno, los requisitos de aplicación son los mismos que aparecen en la diapositiva esta más detallada sobre el régimen de estimación objetiva en relación con la estimación objetiva en el IRPF. Es también un régimen voluntario, por tanto renunciable. Si se renuncia, eso sí, al régimen especial simplificado en el IVA, esto comporta también automáticamente la renuncia a la estimación objetiva en el IRPF y viceversa. En general también supone una exención del deber de expedir facturas, salvo que el destinatario sea otro empresario profesional, en fin, algunas excepciones que se contemplan en el reglamento de facturación. En este caso sí hay obligación de declarar, pero no de presentar declaraciones informativas. Y la determinación del IVA a ingresar se hace también mediante un sistema de módulos similar al que hemos visto antes en relación con la estimación objetiva del IRPF, para determinar, digamos, las cuotas repercutidas de las que luego se puede deducir el empresario las cuotas que haya soportado en sus adquisiciones de bienes y servicios a sus proveedores.
Bueno, pues esto es básicamente lo que yo les quería contar sobre la fiscalidad del trabajo autónomo. Evidentemente esto es, en fin, una visión muy superficial, muy panorámica, pero como conclusión podríamos decir que pues para los pequeños empresarios individuales autónomos normalmente es mucho más ventajoso, digamos, constituir su empresa bajo esa forma jurídica de empresario individual, en su caso empresario de responsabilidad limitada o emprendedor de responsabilidad limitada, que comporta una cierta limitación de la responsabilidad patrimonial, pero desde el punto de vista fiscal no siempre sale más a cuenta crear una sociedad con el simple, digamos, elemento de juicio de que la tributación de la renta en el impuesto sobre sociedades es a un tipo proporcional, además, como hemos visto, del 23% para pequeñas microempresas, y bueno, pues habría que tener otros elementos también en consideración. Los datos, en cualquier caso, nos indican que la mayoría, la práctica totalidad de los trabajadores autónomos optan por tributar por su renta en el IRPF. Gracias por su atención y buenas tardes.